son fuente de intolerancia y de dificultades para la pacífica convivencia. En consecuencia, el laicismo entiende que la religiosidad debe ser recluida a la vida privada y que ha de ser sustituida en el ámbito público por un conjunto de valores a modo de señas de identidad del Estado democrático, sin referencia religiosa alguna. De esta forma, una vez descartadas las convicciones religiosas en la vida pública, le correspondería al poder político configurar una nueva conciencia moral de los ciudadanos en sustitución de su conciencia religiosa, que sería meramente privada. Es claro que estos presupuestos laicistas están llenos de prejuicios y que son deudores de algunas de las leyendas negras que se han vertido contra el cristianismo, además de desconocer la riqueza de la doctrina social católica. En realidad, la convivencia en una sociedad plural no debe dejar en el banquillo o poner entre paréntesis los propios ideales y las propias convicciones de sus ciudadanos para acoger una ética común de Estado impuesta desde la misma enseñanza. Por el contrario, los ciudadanos están llamados a encontrar en su propia conciencia religiosa o en su visión laica de la vida los fundamentos eficaces para el respeto a la libertad de los demás, actitudes de colaboración en la búsqueda del bien común, etc. Citando a Monseñor Fernando Sebastián, el futuro no puede estar en un laicismo obligatorio, sino en el diálogo honesto y sincero entre las religiones y con los sectores laicos. El cometido del Estado no es el de ser formador de las conciencias de los ciudadanos según un supuesto mínimo común ético constitucional. Y bien, hecha esta explicación de lo que entendemos por laicismo y por laicidad positiva o sana laicidad, paso a abordar directamente el título de la conferencia, la asignatura de religión en la escuela. Tal vez alguno pueda matizarme diciendo que lo que está en discusión no es la clase de religión en sí misma, sino solamente su presencia en la escuela pública. Pero yo creo que se equivoca quien dice tal cosa. Me explico. El laicismo anticristiano es astuto y suele tener la estrategia de plantear sus objetivos por etapas. Primero, despenalización del aborto en casos extremos y conmovedores. Pasados unos años, cuando ya ha madurado la conciencia social, el aborto libre pasa a ser reconocido como derecho democrático. Finalmente se termina por no respetar ni siquiera el derecho a la objeción de conciencia de quien no quiere ser copartícipe del aborto. He aquí un caso práctico del fenómeno que Benedicto XVI ha descrito con el término de dictadura del relativismo. Pero no se asusten, que no es mi intención aquí hablar del aborto. Lo he citado simplemente como ejemplo y como método, pero eficaz, para reclamar la atención y despertar a quienes estuviesen un poco distraídos en el desayuno. En el caso de la clase de religión, creo que está ocurriendo algo por el estilo. Se empieza por poner todo tipo de palitos en las ruedas al estatus de la asignatura, evaluable o no evaluable, troncal o secundaria, con asignatura alternativa o sin alternativa, en horario escolar o extraescolar, etcétera, etcétera. Se sigue por reivindicar su exclusión del sistema público de enseñanza en nombre de un malentendido concepto de escuela laica y se terminará a medio plazo por forzar su salida del currículum de la enseñanza privada concertada. Como he dicho, al principio la asignatura de religión está sometida a un verdadero acoso. Lo que está en juego no es su inserción en el sistema público, sino su misma razón de ser en el currículum de enseñanza reglada. Pero vamos a dejar de hablar por unos momentos de nuestros problemas y ahora quiero expresar en positivo una serie de razones pedagógicas que fundamentan la necesidad y la razón de la asignatura de religión en el sistema de enseñanza. Primero, la clase de religión es un derecho, no es un privilegio. A base de tantas polémicas sobre esta asignatura, algunos católicos pueden estar arrastrando una especie de complejo, como si hubieran logrado hacerles creer que la presencia de la clase de religión en la escuela es una reminiscencia del antiguo régimen en esta sociedad democrática actual. Muy al contrario, se trata de un derecho reconocido en la Declaración Universal de los Derechos Humanos de la ONU de 1948, que dice así: toda persona tiene derecho
a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión. Este derecho incluye la libertad a cambiar de religión o de creencia, así como la libertad de manifestar su religión o su creencia individual y colectivamente, tanto en público como en privado, a través de la enseñanza. Repito, por si alguno se le hubiese escapado el matiz, a través de la enseñanza, la práctica, el culto y la observancia. Nuestro marco constitucional reconoce también este derecho, como luego diré, y no estaría de más conocer en detalle cómo la asignatura de religión en la actualidad tiene un tratamiento bastante más relevante en la mayoría de los países europeos que en España. En aproximadamente la mitad de los países europeos, la asignatura de religión es obligatoria en el sistema educativo y en la otra mitad es de elección libre. Como podemos comprobar, insertar la religión en el ámbito escolar es, entre otras muchas cosas, una forma de converger con Europa. Tampoco estará de más recordar que el dinero con el que se paga a esos profesores de religión, al contrario de lo que parece desprenderse de algunas críticas contra la Iglesia, no sale del bolsillo de ningún gobierno, sino de los propios padres de los alumnos, quienes pagan religiosamente los impuestos al Estado laico. En segundo lugar, la clase de religión no es equiparable ni sustituible por la catequesis. La asignatura de religión está destinada principalmente a la formación intelectual, aun con la peculiaridad de ser confesional, mientras que en la catequesis se procura introducir al alumno en el seguimiento personal de Jesucristo. Aun a riesgo de simplificar la cuestión, podríamos decir que la clase de religión y la catequesis se diferencian y se asemejan de forma similar a como lo hacen el conocer y el amar. En tercer lugar, la clase de religión ayuda a entender la cultura que hemos heredado. Un joven no podrá entender la pintura, la música, la escultura, la arquitectura, la filosofía, la historia, la política, el folclore, las tradiciones, en definitiva, sus propias raíces, si no conoce en profundidad los fundamentos de la religión católica. Y lo mismo cabría decir en un nivel más genérico de una comprensión mínima de las demás religiones, para poder asomarnos a una aldea global en la que vivimos. Cuarto, la religión ofrece una cosmovisión frente a la fragmentación del saber. Hoy en día existe una gran parcelación del saber humano, acompañada de una sobreacumulación de datos, tanto en las disciplinas científicas como en las humanistas. Se trata de una fragmentación que ha contribuido notablemente al auge de una cierta crisis de identidad cultural, de valores y de certezas. Con frecuencia se recurre a la simple explicación de que esta fragmentación es fruto inevitable de la especialización en el saber, olvidando que la exclusión del hecho religioso también nos está dificultando la integración de todos esos conocimientos en una sabiduría global de la existencia. Quinto, la religión responde al sentido de la existencia. Una enseñanza global debe responder a las preguntas clave sobre el sentido de nuestra existencia. ¿De qué me sirve conocer la evolución del universo si nadie me explica por qué y para qué estamos en esta vida? ¿Cómo podemos fundamentar los derechos del ser humano sin dar razón de la diferencia esencial entre el animal irracional y el hombre racional? ¿Cabe hablar con optimismo de los avances científicos y de la sociedad del futuro si no tenemos fundamentada nuestra esperanza en el más allá de la muerte? Sexto, diálogo interreligioso. Somos sobradamente conscientes del grave problema que para la paz mundial representan los fundamentalismos. Cada vez vemos con más claridad que la estabilidad internacional, incluso nuestra convivencia con un buen número de inmigrantes, necesita ser sustentada en el diálogo interreligioso. Ahora bien, solo puede dialogar quien tiene conciencia y conocimiento de su propia identidad y de su punto de partida. De lo contrario, más que una alianza de civilizaciones, estamos abocados a la desaparición de la nuestra. Y séptimo, educación moral. Está claro que una educación integral debe incluir la dimensión moral. De poco servirá la acumulación de conceptos en la enseñanza si no existe un espacio específico en el que se eduque en comportamientos morales como la sinceridad, la solidaridad, la justicia, el respeto, la generosidad. He aquí otra dimensión esencial de la asignatura de religión, la moral.
Y permitidme ahora insistir en el primero de estos 7 puntos a los que he hecho referencia. Estamos oyendo una y otra vez la retórica de que la existencia de la clase de religión está fundamentada en el concordato internacional entre el Estado español y la Santa Sede. Concordato que ya estaría caduco y que habría que renovar. Sin embargo, se calla lo principal. El fundamento jurídico determinante de la presencia de la asignatura de religión en la escuela está en el artículo 27.3 de la Constitución. Los poderes públicos garantizan el derecho que asiste a los padres para que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones. Es decir, nuestra legislación reconoce que los padres tienen derecho a marcar la orientación moral y religiosa de la formación de sus hijos y las autoridades tienen el deber de poner los medios para que esto se lleve a cabo. El desarrollo plasmado en el concordato del Estado español con la Santa Sede sobre esta materia concreta, la asignatura de religión, no hace sino vehicular el derecho reconocido por la Constitución española. Tengo para mí que una buena parte de quienes critican el concordato de 1979, obviamente reconozco que también existirán posiciones críticas más matizadas, tienen un problema de fondo inconfesable. Se sienten incómodos con el artículo 27.3 de la Constitución, que reconoce el derecho de los padres a la educación moral y religiosa de sus hijos. ¿Cómo les gustaría derogarlo? Da la impresión de que les falta la valentía suficiente para expresar abiertamente su ideología de partida, a medio camino entre el marxismo, el liberalismo y la ideología de género. Hasta que tuvieron lugar las reformas educativas de la LODE y la LOCSE, la asignatura de religión era evaluable y tenía la asignatura de ética como alternativa, de libre elección. La gran mayoría de los sectores sociales entendían que aquella era una solución pacífica y justa. Existía la posibilidad de elegir entre una enseñanza moral confesional o una ética aconfesional. Y la gran pregunta es, ¿por qué se derogó algo tan razonable que funcionaba bien? Aquellas reformas hicieron que la enseñanza religiosa abocara en la práctica a una lenta y progresiva agonía. Cada posterior retoque ha supuesto otra vuelta de tuerca más en orden a un progresivo arrinconamiento de dicha asignatura. A finales del año pasado recibimos una buena noticia, como fue el traspaso al gobierno vasco de las competencias en lo referente al profesorado de religión primaria. Pero paradójicamente, la mejora del estatus de estos profesores de religión coincide con una situación límite de la asignatura de religión en las aulas. Hace pocas semanas los periódicos vascos publicaron diversos reportajes en los que algunos profesores de religión, en un ejercicio de responsabilidad y valentía que quiero agradecerles desde aquí, algunos estáis aquí presentes, denunciaban las numerosas irregularidades que sufre la asignatura de religión en el País Vasco. Muchos centros ni siquiera la ofertan. Se ejercen presiones sobre los padres que la han elegido. Hay falta de seriedad en la asignatura alternativa a religión. Hay discriminación de los profesores de religión en los centros, etcétera, etcétera. Recuerdo que todavía continuamos esperando la resolución definitiva del recurso judicial presentado por la Iglesia al decreto de bachillerato del 2009 de la asignatura de religión, por la que se eliminó la asignatura alternativa a la religión en la comunidad autónoma vasca. Esto ha conllevado que la asignatura de religión esté entrando en estado de coma en bachillerato. Me parece de rigor concluir haciendo una referencia a la toma de postura de la llamada Federación de Asociación de Padres de Alumnos de Euskal Herria, contraria a que la asignatura de religión pueda ofertarse en la escuela pública. La citada asociación ha realizado un sorprendente envío de cartas a los padres pidiéndoles que no matriculen a sus hijos en la asignatura de religión, de forma que esas horas puedan destinarse a otras materias obligatorias. Se trata de una presión para sacar la asignatura de religión del horario escolar y, en definitiva, de la escuela pública. Al respecto, quisiera hacer dos consideraciones. Primera, en mi experiencia como obispo de Palencia, antes de ser destinado por el Santo Padre a la diócesis de San Sebastián, fui testigo del siguiente fenómeno. En Castilla y León, la gran mayoría de los padres, el 80% en Palencia, matriculan a sus hijos en la asignatura de religión, en la escuela pública.
Y sin embargo, las asociaciones de padres, al igual que en Euskadi, pedían públicamente la expulsión de la religión de la escuela pública. ¿Cómo se explica esto?